Antes de empezar, quiero aclarar una cosa muy importante, y es que Mob Games no me está pagando por hacer este video, a pesar de ser creador de contenido del juego. De hecho, siquiera dudo que vayan a verlo. Este video lo hago más que todo porque quiero, y porque puedo, además de que es un tema que veo del que se habla mucho, pero que poco se profundiza en realidad desde un punto de vista objetivo. Por lo que, si no van a ver el video, y van a saltar a directamente criticarlo, la sección de los comentarios está abajo para que puedan llenarla. Pero para aquellos que sí vayan a verlo, recomiendo que se queden al menos hasta el final para que pueda explicar mejor mis puntos, y así todos armemos un debate en los comentarios, o en redes sociales. Esta es nada más mi opinión, y no la verdad absoluta, así que puedo estar tanto equivocado como en lo correcto. De cualquier forma, espero poder explicarme bien con todo lo que voy a decir a continuación. Pero antes de empezar, hablemos un poco del sponsor, el cual habrán visto más de una vez en este canal, y este es Honeygain. Honeygain es una aplicación que te permitirá ganar dinero sin esfuerzo alguno. Para hacerlo, deberás descargar y registrarte en la aplicación desde tu teléfono o tu computadora, y dejar correr la aplicación en segundo plano mientras estás viendo alguna serie o video que te guste, como este por ejemplo, o perdiendo una partida de tu juego favorito, tal y como debe de ser. No te preocupes, al menos habrás ganado algo de dinero después de eso gracias a Honeygain. Cabe resaltar que con la aplicación no te harás millonario, pero ganarás lo suficiente como para comprar una suscripción a un servicio de streaming, una skin, o un juego relativamente barato por básicamente no hacer absolutamente nada. También quería decirles que este mes de septiembre, están haciendo un sorteo por $10.000, donde podrás ganar premios como teléfonos, accesorios electrónicos, o tarjetas de regalo. Así que ya lo saben, el link estará en la descripción de este video, para que participen registrándose y ganando $5 iniciales usando mi código promocional, PROP. Un agradecimiento a Honeygain, y empecemos con el video de hoy. Sin nada más que decir, buenos días, tardes, o noches, y empecemos. No podría decir que recientemente el odio hacia el juego se ha hecho muy notorio, ya que esto es algo que ha pasado incluso desde hace meses. Hay mucho tema del que hablar, y poco tiempo para hacerlo, pero para resumir, básicamente Poppy Playtime como videojuego en general siempre ha sido muy polémico. Tanto por las personas que realmente detestan al juego, como para aquellos que les gusta, y les interesa ver cómo se desarrolla en general. Es algo inevitable, siquiera poder hacer contenido de este juego sin que te salten comentarios resaltando las polémicas o mostrando cierto desprecio hacia el juego en general. Es un tema complicado, pero me gustaría abarcarlo todo en la medida de lo posible punto por punto, y tratar de ejemplificar por qué, aunque no lo parezca, este juego realmente no es tan diferente de lo que ha hecho esta saga en general, y por qué hasta cierto punto puede resultar hipócrita muchas de las acusaciones que se le hace a la casa desarrolladora, o al juego en general. Primero que todo, el tema de los NFT. Si soy honesto, y siento si llego a ser realmente polémico con lo que voy a decir, el tema de los NFT me pareció realmente ridículo desde un inicio. Aunque siento que más que ser ridículo, realmente fue una terrible decisión de parte de la casa desarrolladora, al involucrarse en eso en primer lugar. Se preguntarán por qué digo esto, y es que, sacando todo el tema de los NFT, sobre si son buenos o son malos, realmente es algo que no importa aquí. Lo que importa, es que meterse o involucrarse en ese negocio, sabiendo cómo reaccionaría el público, era una terrible decisión desde un inicio. Primero y principal, porque el público al que el juego va dirigido, no es precisamente el mismo público que consume los NFT o los apoya. Por lo que desde ahí, tenemos una de las peores decisiones que pudo haber tomado Mob Games desde un comienzo. Meterse en un negocio tan polémico, y sabiendo que la gente precisamente no reaccionaría felizmente a esa decisión, fue una de las cosas que comenzaron como la bola de nieve que trajo tanta mala fama al juego. Involucrarse en los NFT fue una decisión terrible, y esto es algo que lamentablemente no pueden corregir al 100%. Y la casa desarrolladora Mob Games lo sabe, ya que incluso, ellos mismos aclararon que han intentado lo máximo posible en quitar los NFT que habían lanzado, pero que sin éxito, no pudieron hacerlo por cuestiones legales, reconociendo su error. Algo que admitieron más de una vez tanto públicamente, como desde su servidor de Discord hace ya un tiempo.
Esto es algo de lo que lamentablemente poco se habla, pero mucho se enfatiza para satanizar a la casa desarrolladora en general, cuando la gente hace énfasis en los errores que han cometido. Ya que si bien estuvo mal desde un inicio, que decidieran invertir en ese negocio tan polémico y riesgoso, sobre todo para un público que por supuesto no lo apoyaba, no es ni de lejos algo que hiciera que merecieran tanto odio. Incluso sabiendo que dieron la cara, reconociendo que habían tomado una decisión incorrecta. Cosa que por supuesto está bien, pero que como repito, mucho énfasis de esto no se hace realmente. Y lo que me molesta, es que muchos fans de FNAF repiten esto de los NFT a diestra y siniestra, olvidando que Scott Cawthon en su momento incluso también consideró el tema de los NFT para la franquicia. Algo que por supuesto no sucedió, pero que no quita que de no ser, porque la gente saltó inmediatamente a oponerse a esta filtración, que ni siquiera fue anunciada oficialmente, seguramente los NFT de FNAF serían una realidad, y la historia hubiera sido exactamente la misma que la de Mob Games. Ojo, con esto no digo que Scott es el villano, o algo por el estilo, pero hago énfasis en que es bastante hipócrita apuntar con el dedo a unos por cometer un error, pero a otros simplemente no, por favoritismo. Siendo que el error fue exactamente el mismo, y no se trató de la misma manera en ambos casos. Algo que se pudo tomar como una molestia pasajera que seguramente arreglarían, y que hicieron, y no como el fin del mundo. Una terrible decisión, pero que tampoco implicaba que la empresa estaba por malos pasos. Aparte que incluso el contenido que traería los NFT era algo tan ridículo como la revelación del nombre de Mommy Longlegs. El juego no tiene alma, y está hecho únicamente para generar dinero. Este me parece uno de los puntos más interesantes para hablar, más que todo por lo del tema del alma. Creo que mucha gente se enfoca principalmente en decir que el juego nació para ser vendido, comercializado, ser un producto en sí mismo. Y yo me pregunto, ¿qué rayos tiene eso de malo? ¿No es esa la finalidad de un videojuego a fin de cuentas? Creo que mucha gente no comprende muy bien el hecho de que los videojuegos como industria son un lujo y no una necesidad. Y aunque si bien el hecho de que sean productos hechos para comercializarse y venderse no los excusa de ser malos, esto no significa que por el mero hecho de que sea un producto hecho para venderse, automáticamente pierde toda su esencia o su alma. Esto me parece absurdo desde sí mismo, ya que el arte, como bien lo puedes manifestar sea en cine, televisión, dibujo, o en este caso, videojuegos, tiene que tener, o debe de tener una base monetaria por la cual sostenerse. Mientras que la empresa se encarga de producir, desarrollar, modelar, dibujar, conceptualizar o crear un producto que genuinamente tiene un trabajo artístico detrás, mucha gente no ve esto en primer lugar. ¿O es que acaso las ilustraciones que posee el juego, el trabajo de modelado, los diseños, e incluso la programación del juego tampoco es algo de lo que se deba valorar? Creo que por el hecho de que un producto haya sido pensado para ser comercial, no es algo precisamente malo. Más bien, es una ventaja que si se sabe aprovechar, puede ser el golpe de éxito que haga que el juego sea más popular, y el trabajo artístico de las personas que trabajaron en él se reconozca. No crean que todo lo que se vea bonito no lleva una implicación monetaria al final, eso es una tontería, pues el arte y la comercialización no es algo que no pueda llevarse de la mano, y ejemplos hay muchos sobre esto. Por lo que si bien, yo considero que aunque Poppy Playtime fue pensado para ser comercial, porque lo es, y lo seguirá siendo conforme saquen más capítulos, pienso que el juego tiene tanta alma como la tendría cualquier otro videojuego indie de terror. Así como FNAF tuvo en su tiempo alma al ser un juego pensado para venderse, o que los juegos fueran un éxito en ventas y lo sigan siendo a día de hoy. Incluso siendo que la comparación queda un poco injusta, tomando en cuenta que FNAF es una franquicia consolidada, y Poppy apenas está empezando. Para mí, el juego en sí mismo tiene alma, y la dirección por la que lo están llevando, aunque con sus tropiezos, no deja de ser mala. Aunque bueno, yo creo que esto es algo bastante subjetivo a fin de cuentas, ya que el término de alma es bastante amplio y realmente carece de una dirección lógica. Alguien podría decir que FNAF no tiene alma por el mero hecho de ser mainstream, pero ya sabemos que realmente es bastante ambiguo. El formato de capítulos arruina el juego. Este sin dudas creo que es uno de los que más me interesa hablar. Creo que mucho se habla del por qué no sacan el juego completo, en lugar de sacarlo por capítulos. Y me gustaría explicar esto de una manera sencilla y clara. ¿No se han dado cuenta que últimamente, de hace unos años para adelante, todos los videojuegos exitosos son exitosos porque viven a base de ser juegos que se actualizan constantemente?
O tampoco se han dado cuenta que de repente para adelante, muchos juegos decidieron optar por incluir o crear contenido agregado que expandía un poco más lo visto en el juego base. Esto tiene una explicación sencilla y lógica. La inversión. Verán, antes, los videojuegos al ser creados, como ya dije anteriormente, se hacían bajo una lógica de que el juego debía recaudar lo que costaba en hacerse, y más. Por lo que, desarrollar un videojuego, el cual lleve años probablemente en ese proceso constante de creación, es un proceso riesgoso que no garantiza el éxito. Lo mejor que podía hacer la casa desarrolladora de Mob Games era lanzar el juego por capítulos, tomando en cuenta que no tenían siquiera éxito garantizado de que su juego fuera realmente bien recibido o apoyado desde un inicio. Y afortunadamente sí que tuvieron ese apoyo, convirtiéndose rápidamente en un juego que explotó desde que comenzó su producción, y volviéndose extremadamente popular. Es simplemente lógico pensar que desde un inicio, no tenían la garantía de saber si el juego iba a ser el boom que ellos esperaban que fuera. Y sí que lo fue. Cosa que al igual que FNAF, Scott no tenía la garantía de que su primer título sería un éxito. Por lo que el juego, como pueden ver, aunque completo como lo que es, sigue siendo un juego igual de sencillo y sin mucha jugabilidad o contenido que explorar, casi al igual que el capítulo 1 de Poppy Playtime. Una de las cosas que se usan para argumentar que la capitulación está mal, es que FNAF logró sacar juegos completos a lo largo de los años, sin recurrir a la capitulación. Y aunque técnicamente tienen razón, el ejemplo está bastante exagerado, tomando en cuenta que Scott mismo sacó 4 juegos en un año, los cuales tampoco eran la gran maravilla en cuanto a mecánicas o tecnología se tratase. Los gameplays de los primeros 4 juegos no variaban en lo absoluto desde que comenzabas la primera noche, quizá cambiando alguna que otra mecánica eso sí, pero no eran el gran salto tecnológico, más que ser un concepto nuevo que atraía a la gente. Pero en contenido, FNAF no te daba 7 horas de jugabilidad, sino apenas 1 hora como mucho. Prácticamente lo mismo que te da cada capítulo de Poppy Playtime. Por lo que podríamos decir que técnicamente, cada FNAF representaba un capítulo de juego como uno mismo. No por nada FNAF 4 hasta Scott mismo lo consideraba el 4º capítulo, o el capítulo final, cuando este tenía planeado finalizar la saga ahí. Y es que los juegos clásicos de FNAF no te dan una experiencia de gameplay muy larga, sino realmente corta, y tampoco te ofrecían mucho contenido, en cuanto a mecánicas, sino también, te daban una experiencia, que era disfrutable, pero que tampoco podía compararse a un videojuego completo hecho durante años. Valiéndose únicamente de su historia, para ser el sustento principal de las teorías, argumentación, e historia, que los fans tenían que averiguar a lo largo de los juegos. Algo que si me lo preguntan, es realmente similar a lo que pasa con Poppy Playtime. Si lo piensan, cada juego de FNAF literalmente es un capítulo de una saga, tomando en cuenta la experiencia de juego que estos te ofrecen, y el contenido que estos te ofrecen. No veríamos algo realmente largo sino hasta que Scott le diera paso a Steel Wool para desarrollar FNAF Hellpoint 2 Security Breach. Siendo esto, algo que si me lo preguntan, me recuerda muchísimo a Poppy Playtime. Sé que no te puede gustar el concepto de sacar capítulos cada tanto, pero es algo más que necesario para alargar la vida de un videojuego que de ser que salga completo, el cual puede llevar años en desarrollarse, solo para que en el mejor de los casos, se hable durante unos meses, y luego termine en el olvido. Como les digo, desarrollar un videojuego sigue siendo algo que es cuestión de riesgo, y lanzar el videojuego completo, no te garantiza que tenga un público que pase años hablando de él, como si lo hizo FNAF sacando título año tras año, sino que al sacarlo por capítulos, tienes la garantía de que al menos, tendrás una fanbase atenta a lo que saques de él, garantizándote que tu juego no morirá si tiene el golpe de suerte de volverse popular desde un inicio. Como dije, es algo más que se hace por necesidad que por gusto, aunque claramente, hacerlo trae más beneficios que contras a la casa desarrolladora. Lo único que sí, es que solo espero que la salida de cada capítulo no tarde un año en salir, sino que sea constante y que se mantenga la comunicación, interacción, y el interés del público hacia el juego, por lo que de lo contrario, todo el esfuerzo e interés que la gente puso desde un inicio, quedará totalmente en el olvido. Y si se preguntaban, sí, Security Breach tuvo la seguridad, valga la redundancia, de sacar el juego completo porque FNAF ya es una franquicia consolidada. Poppy Playtime no lo es. No tienen seguridad de saber si el juego realmente terminará siendo el éxito que esperan que sea, a pesar de que el capítulo 2 haya sido realmente bueno. Y bueno, en conclusión, realmente no siento que Poppy Playtime merezca todo el odio que recibe.
Quizá es posible que el juego no te guste y eso es perfectamente entendible, pero realmente no siento que sea ni la mitad de las cosas que se dice que son. De momento no creo que el juego esté yendo por mal camino, y es muy temprano para decirlo, aunque sí que me gustaría hacer una revisión más detallada de cada capítulo de una manera crítica. Aún así, esto es harina de otro costal, por lo que quizás sí me gustaría revisar cada capítulo, y ver si realmente termina decepcionando, o si sigue yendo por el camino que va. Creo que de momento no tenemos nada más que decir, así que por aquí voy despidiendo el video. Espero que no me caiga la horda ahora, y nos vemos. Déjenme abajo lo que opinan al respecto, que estaré leyendo.